La Voz de Luengas. Mi estimado Rubén Luengas, feliz 2023, un fuerte abrazo, lo mejor de lo mejor en este nuevo ciclo que comienza y nosotros ansiosos de escucharte en este primer programa del 2023. Fuerte abrazo, Rubén. Mi querido Carlos, igualmente para ti, para tu familia, para la audiencia, para todo el equipo de La Octava y de este espacio que tú conduces. La muerte de Benedicto XVI, normal, todos nos tenemos que morir, pero ¿qué significó la presencia de este, sin duda, gran teólogo, muy intelectual? Un hombre profundamente amante de la música, tocaba el piano, amante de los gatos, pero que a fin de cuentas en un momento dado Benedicto XVI estaba como significando, pero tuvo un cambio, un giro muy importante. Después de aquel Concilio Vaticano II, encabezado por y convocado por el Papa, llamado el Papa Bueno, Juan XXIII, cuando Juan XXIII decía, la Iglesia necesita aire fresco. Bueno, se pensaba en aquel entonces que Benedicto XVI era un hombre que de alguna manera podría representar ese aire fresco, pero fue el encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe con el Papa Juan Pablo II y en realidad ahí se convirtió de algo parecido a aquel teólogo que también murió el año pasado, suizo, Hans Küng, que fue muy crítico con la infalibilidad del Papa y que fue un hombre en ese sentido de gran apertura. Bueno, se esperaba algo así de Benedicto y definitivamente no fue así. Se convirtió en el defensor de la ortodoxia de la Iglesia Católica, el defensor, el goalkeeper, el portero, digamos, el cancerbero del Papa Juan Pablo II al frente de aquella situación, criticando duramente lo que se conoce como la teología de la liberación por considerarla, no en términos, sino en términos metafísicos, existenciales, como algo contrario a la esencia del cristianismo, la trascendencia, etcétera. Fue un papa sin duda de transición y que entró como papa ante la muerte de Juan Pablo II en una situación muy grave de la Iglesia Católica y muy grave cuando se estaban destapando todos aquellos casos de pederastia, incluido el de los legionarios de Cristo con el padre Marcial Maciel. Una de las cosas que a mí como periodista y a muchos otros nos marcaron aquí en México fue sin duda cuando se conocieron revelaciones de que el sacerdote Alberto Atié había viajado a Roma con Monseñor Talavera para darle a conocer al Papa Juan Pablo II los actos de pederastia clerical de los legionarios de Cristo en México. Y de acuerdo con el testimonio de Monseñor Talavera y de Alberto Atié, habría sido precisamente este Papa Benedicto XVI quien literalmente, según este testimonio, le dijo, ¿está usted seguro de esto? Pues no podemos hacer nada porque el padre Maciel ha hecho mucho bien por la Iglesia, de tal suerte que de acuerdo con esta versión habría sido alguien que participó del encubrimiento de casos de pederastia al interior de la Iglesia Católica. Bueno, a fin de cuentas, un hombre que, repito, sirvió como papa de transición, pero se pasaba gran parte del tiempo tocando el piano, con los gatos. Sin embargo, su muerte deja en la orfandad a un sector, no sé si llamarle de derecha, pero sí conservador, ortodoxo de la Iglesia Católica, que hasta la fecha sigue pensando que el hecho de que haya renunciado como papa, dicen ellos, habría sido un golpe de Estado al interior del Vaticano para poner a este nuevo Papa Francisco y encaminar a la Iglesia hacia una nueva situación que estuviera a tono con el progresismo y con una serie de ideas de apertura que serían contrarias a la ortodoxia de Benedicto XVI, este papa que evidentemente yo invito a la gente a leer sus encíclicas, sus textos, un hombre sumamente intelectual, muy fuerte en ese sentido, pero muy cuestionado, muy dividido, pero que deja en orfandad, como digo, a un sector muy importante de una iglesia ortodoxa, conservadora, que sigue pensando en la tradición de muchos aspectos de la Iglesia Católica. A fin de cuentas, ahí queda la vida de este Papa
alemán, que en su momento también había recibido críticas por la cuestión del nazismo. Eso habría que ponerlo en contexto definitivamente, porque eso les ocurrió a muchísimas otras personas siendo niños, pero en fin, ahí está la discusión, mi querido Carlos, acerca de este papa que está siendo despedido y que significó principalmente el defensor de una corriente contraria a la teología de la liberación que inició el peruano Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, otros que continuaron con esa corriente en América Latina y en el mundo. De acuerdo, pues sin desperdicio como siempre, mi estimado Rubén.